Muy buenas tardes, estimados estudiantes y demás personas que en este momento se conectan con tu canal de YouTube, Ratius Juris Abogados. En el día de hoy, dándole secuencia al desarrollo de la asignatura Comercial Sociedades, que como tal ya se habían desarrollado cada uno de los temas con respecto a lo que son las formas de asociación en nuestro país, que hace parte del desarrollo de la primera unidad, y se comienza el estudio en cintura de lo que compete a la asignatura, como son las sociedades comerciales. Este estudio de lo que son las sociedades comerciales, lo primero que hay que tener completamente claro es que buscan blindar jurídicamente cada uno de los actos u operaciones mercantil que desarrolla el artículo número 20 del Código de Comercio y que ya fueron objeto de estudio en Comercial General. Sin lugar a duda, si usted tiene todavía ciertos vacíos con respecto a la interpretación de lo que son los actos y operaciones mercantiles, se tendrá que regresar al artículo número 20, derrotar cada uno de esos parágrafos y entenderlos completamente para que pueda así tener claro cuándo estas sociedades comerciales van a entrar, como ya lo había dicho, a blindar jurídicamente esos actos u operaciones mercantiles. Hasta allí el primer parámetro, la primera explicación para darle secuencia al desarrollo de lo que son las sociedades comerciales. Lo primero que tenemos que tener presente nosotros al entrarnos en el estudio de las sociedades comerciales es que no se constituyen sin antes darle una antesala a ese acto de constitución. Es muy frecuente en nuestro país que las sociedades comerciales fallen en el desarrollo de su objeto social, no consigan tener las utilidades que, si bien los socios pensaron que en un día iban a tener, precisamente porque se desconoce cómo se debe blindar jurídicamente antes de la constitución de la sociedad como tal, existiendo en nuestro Código de Comercio una figura jurídica que protege esa etapa donde estamos desarrollando estudios de factibilidad que pueden darnos una claridad o una óptica si el negocio o la actividad económica que pretendemos desarrollar puede llegar a un feliz término, puede llegar a brindarle las utilidades que cada uno de los socios pretende tener. Y esa figura jurídica se llama la promesa de contratos de sociedad. Promesa de contrato de sociedad. Algunos juristas también lo llaman el precontrato social. ¿Qué hace o para qué sirve ese precontrato social? Ese precontrato social es el que va a marcar las pautas de cómo se van a organizar y cómo van a responder cada uno de los socios al momento de llevar a cabo el estudio de factibilidad para la ejecución de una sociedad comercial. Ojo con eso, van a tenerla presente para poder blindar jurídicamente el estudio de factibilidad para que se pueda desarrollar un objeto social, para que se pueda desarrollar una sociedad comercial. Un ejemplo de lo que es la aplicación de un estudio de factibilidad podría enmarcarse dentro del siguiente parámetro. Una empresa o una sociedad, más bien, disculpen, que pretende sacar adelante como objeto social la comercialización de gasolina. Esa empresa, ¿qué tendría que hacer antes de poder prestar su servicio? Primero tendría que mirar o analizar en dónde va a desarrollar su objeto social, en dónde va a prestar ese servicio. Sería lo primero que tendría que identificar. Luego de esto tendrá que cotizar cada uno de los elementos que necesita para poder prestar ese servicio. Luego de que cotice cada uno de esos elementos para poder prestar el servicio, tendría que verificar cuál es el valor de cada uno de esos elementos y poder determinar entonces qué tipo de inversión tiene que realizar cada una de las personas que pretende hacerse parte de la sociedad. Hasta allí no hay una sociedad comercial. Hasta allí solamente hay un estudio para verificar si es posible llevar a cabo un acto de comercio. Pero si en ese punto no se buscan herramientas jurídicas, seguramente jamás van a llegar a la constitución de una sociedad comercial. Es allí entonces donde entra a jugar el papel la promesa de contrato de sociedad. ¿Por qué? Porque en el artículo número 119 del Código de Comercio
nos indica lo siguiente, nos da una oportunidad de blindar jurídicamente, y voy a ser reiterativo en esa posición de blindar jurídicamente porque es lo que hacemos con estas herramientas jurídicas. Y el artículo número 119 del Código de Comercio indica lo siguiente: la promesa de contrato de sociedad deberá hacerse por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el contrato según lo previsto en el artículo número 110, que más adelante lo vamos a estudiar puntualmente, y con indicaciones de término o condiciones que fije a la fecha en que se constituirá la sociedad. La condición se tendrá por fallida si tardare más de 2 años en cumplirse. Es decir, de que podemos movernos en ese estudio para verificar si es posible desarrollar la sociedad comercial hasta 2 años. Imagínense todo lo que puede pasar entonces en 2 años. Cualquier situación adversa a poder continuar hacia la sociedad le podría pasar a cualquiera de los socios. Para esto es importante lo que el siguiente parágrafo del artículo número 119 nos indica. Los promitentes responderán solidaria e ilimitadamente de las operaciones que se celebren o ejecuten en el desarrollo de los negocios o la sociedad prometida. Allí es donde la herramienta jurídica empieza dándose el parámetro de cómo van a responder cada uno de los socios que se están haciendo partícipes en ese estudio de factibilidad. Y es muy clara al decir, responderán solidaria e ilimitadamente. Y si entonces existen 3 socios dentro de ese estudio de factibilidad, al uno le corresponde comprar el terreno donde va a funcionar la gasolinera, la estación de gasolina. Al otro le corresponde entonces cotizar cada uno de los elementos que se necesitan para poner la estación de gasolina, y al otro se tiene que encargar entonces de verificar qué tanto vehículos circulan alrededor de esa área que pretenden comprar para desarrollar la sociedad comercial. Vean que cada uno inmediatamente se enmarcan dentro de una responsabilidad. Y si uno no cumple, seguramente le va a tener unos perjuicios a los otros 2. Por lo tanto, es la herramienta jurídica ideal para proteger la futura creación de la sociedad comercial. Situación que, como ya les decía, es muy recurrente en nuestro país, y vuelvo y lo recalco para que lo tengan presente. Es muy recurrente en nuestro país, por lo tanto no consiguen las personas llegar a una sociedad comercial exitosa, porque nunca protegieron ese estudio de factibilidad. Y pasa que a mitad del camino resultó de que uno de los socios nunca cotizó cuánto costaba el local comercial. Los otros 2 sí trabajaron, se desgastaron, ¿sí? Pusieron además un dinero para poder encontrar o cumplir con cada una de sus responsabilidades, y aquel tercero que nunca tuvo que ver con la sociedad, aun cuando indicó que sí lo iba a hacer, causó un problema en cuanto al desarrollo de la constitución de la futura sociedad, y así también le causa unos perjuicios económicos a los otros 2 que sí cumplieron. Y es lo que comúnmente pasa. Entonces no cumplió uno, no hacemos sociedades, y los otros 2 no tienen cómo reclamarle al que incumplió que responda por los daños o perjuicios causados. Si usted firma una promesa de contrato social en ese estudio de factibilidad, inmediatamente podemos tener completamente claro que cada una de las personas que fallen en su compromiso o obligación van a responder solidaria e ilimitadamente. Es lo importante de esta promesa de contrato social, que sin lugar a duda también el Código de Comercio se equivoca al estipularla o a puntualizar el artículo número 119, cuando la debieron de darle la antesala al artículo 98, que desarrolla lo que es un contrato social. A mi gusto debió quedar en el artículo 97, para que cuando las personas empezaran a estudiar lo que es un contrato de sociedad, supiesen de la existencia de lo que es la promesa de contrato social, y seguramente las sociedades comerciales en nuestro país o en la economía del sector privado tuviese un mayor auge, porque es aquí donde estamos fallando, en el estudio de factibilidad. Es por esto, jóvenes, que tienen que tener presente de que esta figura existe, y que una vez se encuentren ustedes frente a la asesoría
de la constitución de una sociedad deben ofrecerle esta garantía legal a cada uno de los socios para así proteger esa etapa. Una vez explicado lo que es la promesa de contrato social, que siempre tenemos que tener presente a la hora de empezar a asesorar en cuanto a la constitución de las sociedades comerciales, pasamos a estudiar lo que es el contrato de sociedad como tal. Es decir, cuando ya sabemos cómo vamos a desarrollar el objeto social, cumplieron cada uno de los socios en cuanto a los aportes que tenían que realizar, en cuanto a los compromisos u obligaciones que tenían para con sus socios, y así poder llevar a un feliz término la sociedad. Entonces hay que entender lo que desarrolla el artículo número 98 del Código de Comercio con respecto a lo que es el contrato de sociedad. Por el contrato de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en empresas o actividades sociales. Perdón, en este momento hay que indicar de que este concepto que nos regala el Código de Comercio hoy por hoy se encuentra bastante relegado, porque vean de que él indica de que una sociedad, dos o más personas, tenemos que tener presente que para cuando el código fue proyectado, sale con la ley 10 de 1971, situación que posterior empieza a cambiar con la creación de las sociedades unipersonales y las sociedades por acciones simplificadas, las cuales se pueden constituir por una sola persona. Entonces, ese parámetro de que la sociedad es dos o más personas ya hoy en día ha cambiado. Hay que entender que también una persona puede hacerse partícipe, o más bien puede lograr constituir una sociedad sin ningún problema, sin necesidad de socios. Entonces, pero es el concepto que nos regala, y siempre lo que tenemos que enmarcar es en cuanto a esa obligación de hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, siempre buscando el reparto de una utilidad. Es lo que tenemos que entender por concepto de lo que es el contrato de sociedad. Y cuando hablamos de obligaciones, ya sabemos que la obligación es un vínculo jurídico que impone la necesidad de satisfacer o pagar algo según el derecho de tu ciudad. Y si cada una persona tomó la iniciativa de poder o de hacer o cumplir una obligación, esta mancomunadamente se obliga entre las partes para así poder llevar a un fin. Y el no cumplir con esa obligación da lugar a que se estipulen o se establezcan unas responsabilidades. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Aquí está la naturaleza de lo que son las sociedades comerciales. Es obvio de que toda persona que pretende constituir una sociedad lo que está buscando es apartar su capital o su patrimonio que tiene como persona natural para solamente poner una parte de él en una propuesta o en una actividad. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Esta es la razón de ser de las sociedades comerciales. Claro que sí. ¿Qué pasa? Que si una persona pretende poner una parte de su patrimonio en juego o al azar a una futura sociedad, él lo primero que quiere apartar es su patrimonio personal del que está colocando la sociedad comercial. Es por esto que una vez constituida esa sociedad comercial, se convierte en una persona distinta a la persona natural que está realizando cada uno de los aportes. Y por eso responderá entonces hasta con su patrimonio. Ya más adelante estudiaremos en qué oportunidades se quita o se le permite legalmente desvirtuar ese velo jurídico, y entendemos por velo jurídico lo que protege, ese nombre ficticio que protege a la persona jurídica, y que solamente el juez puede determinar en qué momento puede desaparecerse, apartarse el velo y encontrar a las personas naturales que se encuentran detrás de la sociedad comercial o detrás de esa persona jurídica. El carácter comercial de las sociedades. Otro tema interesante dentro del contrato de sociedad es cómo debemos entender el carácter comercial de las sociedades. Cuando estamos enfrente
de una sociedad comercial? ¿O cuándo puede ser constituida y cuándo estas reglas de derecho que desarrolla el Código de Comercio empiezan a ser utilizadas? El artículo número 100 del Código de Comercio nos indica lo siguiente: se tendrán como comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles, y nos remite de nuevo al artículo número 20 del Código de Comercio. Es por esto de que siempre soy reiterativo en indicar de que ese artículo número 20 y el artículo número 110 que ya vamos a pasar a estudiar hacen parte de la columna vertebral de lo que es el Código de Comercio y del entendimiento del factor comercial en nuestro país, y desarrollan muy puntuales y son muy objetivos a indicarlos y a desglosarlos cada uno. Entonces, vean esto: para todos los efectos legales de las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles, si la empresa social comprende un acto mercantil y actos que no tengan la calidad de mercantil, serán consideradas sociedades comerciales y se regirán bajo lo ordenado en el Código de Comercio. La sociedad será la sociedad que no contemple en su objeto social actos mercantiles, es decir, no tenga ninguno de esos actos que desarrolla el artículo número 20, se tendrá como una sociedad civil. Y en la sociedad civil encontramos esas formas de asociación que ya estudiamos, como son las fundaciones y corporaciones, de las cuales el Código Civil se encarga de entregar un concepto. Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, la sociedad comercial o civil, estarán regidas o reguladas por el Código de Comercio. Es por esto de que esas formas de asociación, como lo son las fundaciones y corporaciones, hacen parte del estudio de lo que son la asignatura de sociedad de comercial sociedades. Entonces, aquí entendemos el carácter comercial de las sociedades mercantiles. Ojo, carácter comercial. ¿Cuándo son comerciales? Cuando desarrollan actos u operaciones mercantiles. Si desarrollan actos u operaciones mercantiles, pero también operaciones civiles, estarán regidas bajo el Código de Comercio. Y ojo con ese dato que muchas veces los tiende a confundir. Si desarrollan solo actos civiles, estarán también reguladas por el Código de Comercio.